Pero el título de la prédica es Deuda pagada. Deuda pagada. Wow, me gusta mucho. Dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 24. Él mismo, lo tenemos, iglesia, primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Él mismo en su cuerpo, leamos juntos, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. El apóstol Pedro nos está afirmando que Jesús llevó a la cruz, al madero, nuestros pecados. Él los llevó, tomó nuestros pecados. ¿Cuál pecado? Tú sabes. Solo tú sabes cuál es tu pecado. Porque uno podría determinar el pecado de la persona primero cuando no tiene tiempo para mirarse al espejo y ver cuáles son sus propios pecados. Y segundo, cuando el pecado es evidente, mató, mintió. Pero hay muchos pecados que están ocultos. Pero quiero que sepas que Jesús tomó tus pecados y los llevó a la cruz. Y ahí en la cruz los crucificó. Es decir, se aseguró de que tu pecado desapareciera. Eso hizo Jesús. Y no es tan fácil, no es tan sencillo como pareciera, ¿no? Jesús dijo pecados desaparezcan. No es tan sencillo. No fue de esa manera tan superficial. Pero Él se encargó. Él sabía que íbamos a fallar, sabía que íbamos a pecar, sabía que no íbamos a ser capaces. Entonces tomó la decisión y tomó el pecado de todos y los llevó. Y estando en la cruz, los crucificó. Wow. Yo no sé si de pronto piensas que a pesar de que trabajas mucho, lo que te pagan no está bien, o que no te alcanza, o de pronto que el dinero se te va como el agua entre los dedos. Quizás has pensado muchas veces, el día que tenga dinero voy a ser feliz, nada me va a faltar, la gloria de Dios, aleluya, hermano. Y hay gente que piensa, cuando tenga dinero voy a hacer esto, voy a hacer aquello, bueno, de todo. Incluso hay quienes dicen, cuando tenga dinero le voy a servir a Dios. Yo cuando tenga dinero voy a aportar en la iglesia. Yo cuando tenga dinero voy a ayudar a mis hermanos. Pero yo les aseguro que esas personas que piensan eso, cuando tengan dinero, se vuelven las más egoístas. Y no es de esa manera. Mira que hay mucha gente rica, con mucho dinero, que no es feliz. Hay mucha gente que le sobra y se suicida. Lleva una vida vacía, se entregan a los vicios, a las drogas, a la depravación, con un espíritu absolutamente muerto, un pato muerto. El dinero hace que sean patos muertos. Y
que donde lleguen sean moscas, porque no son más que lobos disfrazados. Hay personas que piensan: yo tanto que hago, y mire los problemas que tengo con mi esposa, mire los problemas tan terribles que tengo con mis hijos, mire las diferencias tan grandes que tengo con mis hermanos. Hay tantas cosas que atormentan a una persona, pero que la persona puede pensar: y yo estoy haciendo las cosas bien, y aseguran que hacen las cosas bien. Sin embargo, quizás no está todo bien, y tenemos que revisar si nuestra vida realmente está bien, porque queremos asegurarnos de que todos esos pecados del pasado, del presente, incluso la palabra dice que del futuro, quedan crucificados. Y cuando yo digo del futuro, no quiere decir que hay un pasaporte, una libertad a pecar, porque ese es otro concepto muy errado, que el que peca y reza empata. Dios establece todo el proceso de su Hijo para que por medio de ese sacrificio que no entendemos, nosotros no solamente quedemos limpios, sino tengamos una vida diferente. Por eso cuando venimos a la iglesia, nosotros en el tiempo de la alabanza queremos hasta saltar, y nos da ese gozo especial, porque estamos frente a quien crucificó nuestros pecados. ¿Qué haces tú con alguien que paga tus deudas? No sé cuánto sea el valor de las deudas de cada uno, pero piensa que viene alguien y dice: voy a pagar todas sus deudas. Piénsalo. Ya no debes la casa, ni el apartamento, ni el carro, ni los préstamos que tienes en los bancos, no debes impuestos, no debes en la tienda, no debes tarjetas de crédito, no debes impuestos de ninguna índole, todo te lo pago. ¿Qué piensas de alguien que hace eso contigo? Y te dice: si te llegas a endeudar, también pagaré tu deuda. Tranquilo. Ese Jesús, Él merece un aplauso. Jesús ha pagado todas nuestras deudas para que nuestro espíritu sea libre. Ahora, ¿qué piensan ustedes de alguien al quien lo liberan de todas las deudas y sale corriendo a endeudarse de nuevo para seguir viviendo como esclavo? ¿Qué piensan? En la primera carta de Juan, dice en el capítulo 1, en el versículo 6: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Y aquí yo quiero hacer un comentario especial sobre lo que tiene que ver con la verdad y la mentira. La verdad es absoluta. La verdad no es negociable. La verdad es la verdad. Decir una verdad a medias
que suele suceder a veces para yo quedar bien, digo la verdad a medias. Eso es una mentira completa. La verdad, dice la palabra que la verdad te hace libre. Libre. La verdad nos hace libre. Yo no sé si ustedes escucharon una historia de un hombre que se fue de farra, de rumba. Era casado y en la madrugada pensaba: ¿qué le digo a mi esposa? Me va a matar. Y entonces empezó a imaginarse todas las historias. Él cargaba en el carro una tiza de esas que usan en los billares y se untó tiza por todos lados. Sacó grasa del carro y se untó grasa en la ropa. Y entonces dijo: no, le voy a decir que yo estaba jugando billar, pero que luego cuando venía me varé y me tocó meterme a repararlo. Se inventó toda la historia y cuando llegó a la casa la mujer se quedó mirando y le dijo: ¿qué mentira me va a decir? Y le dijo: pues no, me fui de rumba con unos amigos, conseguimos unas mujeres y estuvimos parrandeando hasta hace media hora que me vine para la casa. Y la mujer se quedó mirándolo y le dijo: deje la bobada, está jugando billar, mínimo se varó, vaya, bañese y acuéstese a dormir. Dijo la verdad. La verdad te hace libre. La verdad te hace libre. Qué importante decir la verdad. Cuando tú dices una mentira, esa mentira te obliga a sostenerla y la tienes que sostener con otra mentira y luego viene otra mentira y luego viene otra mentira. Ahora, la mentira le pertenece al enano, es decir, a Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Y cuando tú mientes, estás honrando a Satanás. ¿Con cuál mentira? Cualquiera, cualquiera, cualquiera. La que sea. A veces dices mentiritas y piensas, pero son piadosas, para hacer que alguien que está contigo haga algo que tú quieres que haga, o no haga algo que tú no quieres que haga. Mentiras piadosas. Las mentiras piadosas no existen. Mentira es mentira, llámese como se llame. Y la mentira es un pecado. Y Dios no dice que la mentira es un pecado liviano y que el asesinato es un pecado mortal. Dios dice: pecado es pecado. Así que si mientes, estás cometiendo un pecado tan grave como cualquier otro pecado. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir en la luz. Vivir en la luz. Amén. Y dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 4: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Es decir, debemos entender que el mundo es un enemigo del cristiano. Y cuando hablo del mundo, no hablo del planeta, de las estrellas. Hablo del mundo. Ese mundo mentiroso que nos quiere convencer de que lo malo es bueno y de que lo bueno es malo. Ese mundo mentiroso que quiere hacer que los cristianos se sientan culpables de decir que las cosas malas están mal hechas. Ese mundo mentiroso que quiere hacernos creer que somos retrógradas, que no hemos avanzado y que no hemos evolucionado. Ese mundo mentiroso que nos quiere hacer creer que estamos mandados a recoger. El mundo es un enemigo y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, por estar bien en el mundo, nos volvemos, entre comillas, tolerantes y permisivos.
Y la palabra nos dice que aquellos que aprueban tales cosas también son enemigos de Dios. Entonces tenemos que ser claros. Vivimos en el mundo, pero como ciudadanos del cielo, como ciudadanos del cielo. Eso nos lleva a tener una condición distinta, diferente, a ser una lámpara encendida, a ser una luz. Nuestro comportamiento debe ser distinto. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, no sé, pero desde que usted viene a la iglesia, lo saluda gente que usted no sabe quién es. ¿Les ha pasado? Cada vez que alguien le haga así o se quede mirando, usted piense, me ha visto en la iglesia. Me ha visto en la iglesia, pilas. Porque de pronto usted no cree que no lo ven y sí lo está viendo. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, dice en el versículo 15, entonces ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Porque ya al ser cristianos no estamos bajo la ley. Hay gente que se enreda la vida y como cristiano quiere vivir bajo la ley. Complicadísimo, porque nadie ha sido capaz de cumplir la ley, solo Jesucristo. Entonces acudimos a la gracia. El amor del Padre ha sido tan extraordinario que por medio de la gracia nos permite que algo del cielo, algo divino, habite en nosotros y nos permita ser personas conforme a lo que Dios quiere que seamos. Eso es lo que nos cambia. Leer la Biblia no te va a cambiar. Te cambia tener una relación con Dios, recibir a Dios, disponerte para Él, porque la presencia de lo divino es lo que cambia todo tu entendimiento, es lo que trae la sabiduría, lo que trae el discernimiento, lo que trae la gracia. Y yo le aseguro que Dios está interesado en ti. No le interesa si tienes o no tienes. Yo he visto cómo el poder de Dios se manifiesta en personas que no tienen nada y luego las coloca en lugares de honor cuando son fieles, cuando renuncian a la naturaleza pecaminosa y buscan caminar conforme al plan perfecto de Dios. Muy diferente cuando tú vas a la iglesia, cuando tú lees palabra, pero no desarrollas una relación con Dios. Tienes una vida mediocre. Esperas las grandes manifestaciones divinas, pero tú tienes manifestaciones corrientes, escasas, sin compromiso. Siempre llegas tarde. Siempre tienes justificaciones. Pues tus consecuencias siempre serán iguales y los resultados habrán de ser iguales. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 6, primera carta a Corintios, en el capítulo 6, dice el versículo 9, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Calumniadores significa mentirosos. Y recuerden, mentira es mentira. ¿Ok? Mentira es mentira. Es decir, hay unos parámetros por medio de los cuales el Señor dice que no está bien, pero nos dice que hay algo que es la gracia y nos enseña que todo lo que pasó en nuestras vidas que estuvo mal, Él lo crucificó. Lo único que tenemos que decirle es: Señor, yo definitivamente anhelo, deseo vivir de manera diferente. Yo quiero agradarte. Yo quiero honrarte. Yo quiero una vida direccionada desde el cielo. No es tan difícil. Cambia todo. Pero tienes que examinar tu corazón. ¿Qué piensas? ¿Qué te gobierna? Hay personas que van a la iglesia permanentemente, pero viven de un genio que no se aguantan ni ellos mismos. Ahí no hay una presencia divina. Hay personas que van a la iglesia, leen la Biblia, pero murmuran de los demás y pelean con Dios. Dios, ¿qué culpa tiene? Hay gente que pelea o tiene una dificultad con alguien de la iglesia y deja de ir a la iglesia. ¿Y la iglesia qué culpa tiene? Pero sus corazones están llenos de soberbia, de egoísmo, de vanidad. No es el propósito de Dios. Y en el libro de Santiago, volvamos a Santiago en el capítulo 4 y vamos a leer en esta oportunidad el versículo 8. Dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, presten atención a esta palabra. Quiero pedirles que la subrayen. No por usted, por supuesto, pero subráyela. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Dios llama al inconstante a purificar el corazón. ¿Tienes un compromiso con Dios? ¿Quieres crecer? ¿Estás bajo la cobertura de una iglesia? Comprométete, edifícate. No de vez en cuando, porque el principio fundamental de cumplir con Dios es amarlo por encima de todo, por encima de todo, amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todo el cuerpo, amarlo. Y si eso es así, si yo lo pongo en primer lugar, los domingos son para el Señor. Mire, yo les aseguro, todo negocio que usted haga domingo no le va a funcionar. No le va a funcionar porque usted está actuando en contra de los principios divinos. El domingo es el día del Señor. Y qué bueno, ¿por qué la gente se reúne el domingo? Vean, no fue que se lo inventaron para que la gente vaya a la iglesia, se reúne, grite aleluya y saque plata. No, realmente se estableció el domingo para ir a la iglesia a adorar a Dios, para reunirse y hacerle los honores. Para eso. ¿Y por qué le hacemos honores a Dios? Por lo que Él hizo por nosotros. Entregó a su Hijo para que todos nuestros pecados quedaran crucificados. Tremendo, tremendo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros entendemos eso, entonces
Si Jesús es el camino, yo debo congregarme, yo debo estar avivado, yo debo estar en el devocional, yo debo tener el anhelo en mi corazón de hacer algo para Dios. Porque cuando yo dejo de hacerlo, la llama se empieza a apagar. Las iglesias se debilitan en enero. O sea, la gente que venía avivada en diciembre se va de vacaciones, y las vacaciones generan muchas alteraciones. Primero porque usted hace cosas que no tiene que hacer, porque usted se reúne con gente que no debería reunirse. A veces uno en diciembre recibe familia que tiene tantas cosas, tantas cargas espirituales terribles, y contamina nuestras casas, contamina nuestro corazón, y uno cree, ¡qué lindo! No, no es tan lindo. Esas cargas quedan y la gente se enfría. Pero Jesús es el camino. El 31 de diciembre tuvimos servicio. Fue un servicio tan bonito. Yo creo que salimos de la iglesia llenos de gozo. Pero el 31 de diciembre era fácil ver cuando salimos de la iglesia gente que ya estaba borracha. Presten atención, por favor, a este pasaje que está en el libro de Romanos en el capítulo 6. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. Quiero que piensen, por favor, en lo siguiente. Uno creería que Dios le está diciendo, peca y morirás. Pero eso no es lo que está diciendo Dios. La muerte a la que se refiere es una muerte espiritual. Es una muerte espiritual. Nos aparta. El pecado aparta al hombre de Dios. Y hay mucha gente que quiere decir que es cristiana, pero vive en pecado, que no es capaz de poner su casa en orden. ¿Y saben qué es lo peor? Que sus vidas se van destruyendo, y al pasar el tiempo terminan revolcándose en el lodo del mundo. Eso trae miseria y trae maldición. Hay gente que vive tan ocupada de conseguir likes en las redes sociales, mientras su vida se va hundiendo y se va hundiendo. Jesús realmente anhelaba reconciliarnos con Dios. Y el proceso de Jesús fue un proceso muy complejo. Yo alguna vez les compartí algo, y hoy cuando estaba leyendo la paga, lo que Jesús ha hecho, eso es, por favor, préstenme la atención. Necesitamos entender lo que hizo Jesús. ¿A qué vinimos?
a eso, concéntrense en eso. Jesús veía su vida, nuestra vida, en condiciones graves. Dios consideró que era terrible lo que estaba pasando con la humanidad. Que en algún momento, cuando Dios decide destruir toda una población, Abraham le dice, ¿y si hubiera 50 buenos? Y llegaron a muy poquitos. Y aún así, Dios decía, yo perdonaría. Quiere decir que la mayoría se contamina fácilmente. Y nosotros tenemos que llegar a un nivel de entendimiento profundo. Un hombre empieza a hacer un estudio con respecto a Jesús, porque es tan fácil pensar, ¿será que resucitó? Hay gente que se enreda la cabeza con tantas mentiras, tantas tonterías, que vive creyendo en lo que no es. Pero hay una sola verdad. Dios, en su infinito amor, tomó la decisión de enviar a su Hijo. Y Jesús tomó cuerpo de hombre para vivir como nosotros y poder ser sacrificio, un sacrificio noble, absoluto. Pero ese sacrificio no fue tan sencillo. Y este hombre hace toda la investigación sobre si Jesús realmente murió o no murió, o si simplemente lo montaron en la cruz y luego lo bajaron y lo metieron allá, y en la noche fueron y corrieron la piedra para que Jesús se fuera, y luego lo presentaron vivo. Entonces empezó a buscar todos los argumentos, pero uno de los argumentos que él busca es un argumento científico fundamentado en medicina. Y en ese argumento él busca a un hombre que es un experto, que se llama Alexander Matscherl, y tiene título de medicina de la Universidad de Miami en la Florida, doctorado en ingeniería, tiene certificación de diagnóstico por la Junta Estadounidense de Radiografía y se ha desempeñado como consultor de la National Heart y del Instituto Cardiológico Pulmonar y Sanguíneo Nacional. Es investigador científico y enseña en la Universidad de California. Es editor de 5 libros científicos y ha estudiado el caso de Cristo. Lo estudió. Entonces, quien está haciendo el juicio para revisar qué hizo este hombre, qué fue lo que realmente pasó con Jesús, si era o no era realmente el Hijo de Dios, si murió o no murió, él le hace unas preguntas a este científico que estudió el caso y dice, ¿podría ilustrar lo que ocurrió a Jesús? Le pedí. Comenzó después de la última cena, relató. Jesús fue con sus discípulos al Monte de los Olivos, específicamente al jardín del Getsemaní. Allí, si usted recuerda, oró toda la noche. Ahora bien, durante ese proceso estaba anticipando los hechos del día siguiente, dado que sabía todo el sufrimiento que tenía que soportar. Naturalmente estaba experimentando un gran estrés psicológico. Alcé la mano para detenerlo. Ajá. Aquí es donde los escépticos se dan un banquete, interpuso.
Los evangélicos nos dicen que comenzó a sudar sangre en ese momento. Vamos, ¿acaso no es eso el resultado de una imaginación hiperactiva? ¿Acaso no pone en tela de juicio la precisión de las escrituras de los evangelios? Michael negó con la cabeza. Para nada. Esa es una condición médica conocida llamada hemaidrosis. No es muy común, pero está relacionada con un alto grado de estrés psicológico. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca secreción de químicos que rompen los vasos capilares de las glándulas sudoríparas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en esas glándulas y el sudor emana manchado de sangre. No estamos hablando de mucha sangre, es solo una cantidad muy pequeña. ¿Tuvo algún efecto en el cuerpo? Esto provocó que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano, el día siguiente su piel ya estaba muy sensible. Había tanta angustia en el hombre de todo lo que le iban a hacer, que se rompieron esos vasitos que hizo que sudara sangre. Su nivel de estrés y de angustia era terrible. Dígame, ¿cómo era la flagelación? Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían en 39 latigazos, pero con frecuencia eran más, según el estado de ánimo del soldado que daba los golpes. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado, con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones y contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne severamente. Esta es la descripción del látigo que usaban los romanos. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Era terrible. Un médico que estudió las golpizas romanas observó, mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos en la carne sangrante. Un historiador del siglo III llamado Eusebio describió una flagelación de la siguiente manera: las venas de las víctimas quedaban descubiertas y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Estamos hablando de Jesús pagando nuestras deudas. Sabemos que muchas personas morían a causa de ese tipo de castigo, incluso antes de que pudieran ser crucificados. Por lo menos la víctima podía experimentar un dolor tremendo y entrar en conmoción hipovolémica. ¿Qué significa conmoción hipovolémica? Hipo significa bajo,
Bol se refiere al volumen y hémica significa sangre. Por lo tanto, conmoción hipovolémica quiere decir que la persona sufre los efectos de la pérdida de gran cantidad de sangre. Esto causa 4 efectos. Primero, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que ya no existe. En segundo lugar, baja la presión sanguínea, lo cual provoca un desmayo o colapso. En tercer lugar, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Y en cuarto lugar, la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. ¿Encuentra evidencia de ello en los relatos de los evangelios? Sí, definitivamente. Jesús se encontraba en conmoción hipovolémica mientras ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución en el Calvario, llevando el madero horizontal de la cruz. Finalmente Jesús se desplomó y un soldado romano ordenó a Simón que llevara la cruz por él. Luego leemos que Jesús dice: tengo sed. Y en ese momento se le ofrece un trago de vinagre. Debido a los terribles efectos de esa golpiza, no hay duda de que Jesús se encontraba en estado crítico, incluso antes que con los clavos traspasaran sus manos y sus pies. ¿Qué sucedió cuando llegó al lugar de crucifixión? Lo acostaron y clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal. Esa viga se llamaba patibulum y en un momento estaba separado del madero vertical que estaba clavado en el suelo. ¿Clavado con qué? Los romanos usaban estacas de 12 a 17 centímetros de largo, afiladas, hasta terminar en una punta aguda. Se las clavaban por las muñecas, 2 centímetros y medio por debajo de la palma izquierda, en la muñeca, no en las manos. A través de las muñecas era una posición sólida que trabaría la mano. Si los clavos hubieran penetrado las palmas, su peso hubiera causado que la piel se desgarrara y se hubiera caído de la cruz. Por lo tanto, los clavos traspasaban sus muñecas, aunque se consideraban parte de la mano en el lenguaje de esa época. Y es importante entender que el clavo atravesaba el lugar por donde pasa el nervio medio. Ese es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba intrincado por el clavo que se martillaba. ¿Qué clase de dolor debe haber producido? ¿Conoce el tipo de dolor que siente cuando golpea el codo y se da en ese huesito? Se trata de otro nervio llamado cúbito. Es muy doloroso cuando uno se lo golpea accidentalmente. Muy bien, ahora imagínese tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar ese nervio, dijo mientras hacía énfasis en la palabra presionar. En efecto, sería similar a lo que Jesús experimentó. El dolor era absolutamente insoportable. En realidad, literalmente, no existían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra: excruciante. Se inventaron una nueva palabra para describir un dolor que estaba por fuera de todo contexto. Excruciante significa de la cruz.
En ese punto Jesús fue alzado para unir el madero con el polo vertical. Y luego le pusieron los clavos de los pies. Nuevamente los nervios de sus pies fueron triturados. Y eso debe haber causado un tipo de dolor similar. Nervios triturados y cortados ciertamente era mucho, pero necesitaba saber qué efecto tenía Jesús que lo colgaran en la cruz. ¿Qué presiones debe haber ejercitado su cuerpo? En primer lugar, sus brazos debieron haberse estirado inmediatamente, probablemente alrededor de 15 centímetros de largo, y ambos hombros se deben haber dislocado, lo cual se puede determinar con una simple ecuación matemática. Eso cumplió la profecía del Antiguo Testamento en el Salmo 22, la cual predijo la crucifixión cientos de años antes de que sucediera, y dice: dislocados estaban mis huesos. Una vez que la persona está colgada en posición vertical, la crucifixión es en esencia una muerte lenta, agonizante por asfixia. La razón es que la presión ejercida en los músculos y en el diafragma pone al pecho en una posición de inhalación, básicamente para poder exhalar. El individuo debe empujar hacia arriba con los pies hasta que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Al hacerlo, el clavo desgarraría el pie hasta quedar finalmente incrustado en los huesos tarsianos. Después de arreglárselas para exhalar, la persona podía relajarse y descender para inhalar una bocanada de aire nuevamente. Tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, raspando su espalda ensangrentada contra el madero áspero de la cruz. De ese modo continúa hasta el agotamiento completo, y a medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente, eso lleva a un pulso irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía de forma errática, Jesús hubiera dado cuenta de que estaba a punto de morir. Y es entonces que pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió de un paro cardíaco. Deuda pagada. Deuda pagada. Dice en la Biblia, Jesús todo está consumado. Pero ese pasaje de la Biblia que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 30, dice: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido.
Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Dice en la versión Reina Valera: todo está consumado. Pero presten atención, la palabra que Jesús dijo, y como está escrito en el texto original de la Biblia, es tetestai. Tetestai era la palabra que se usaba cuando alguien tenía deudas y cancelaba. Jesús dijo: tetestai, deuda pagada, deuda pagada, tu deuda, mi deuda, nuestras malas decisiones. Él pagó por ti y por mí. Y pagó para que pudiéramos entender su grandeza, para que pudiéramos entender su infinito amor, para que pudiéramos entender la gracia. Y aún así nosotros pareciera no entender, no poder comprometernos con quien pagó nuestra deuda. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Piensa todo lo que padeció Jesús. Yo me imagino toda su espalda rota, los nervios, puntos, sangrando, cuando el látigo tocaba parte del vientre y al romperlo saliendo su carne viva, sus órganos afectados. Cuando estaba en el madero para poder respirar, que tenía que hacer presión en el pie y era un pedazo de madera con astillas, todo rústico, y él, para poder respirar, tener que hacer esa presión, y su espalda restregándose en eso, con todo el dolor que eso podía significar para tener sus últimos hálitos de vida. Por amor por ti y por mí. Para que entendamos que nada es más importante que Él. Porque para Él nada fue más importante que tú. Tan importante que entregó su vida. Deuda pagada. Tetestai. Tetestai. No importa el tamaño de la deuda que tengas esta mañana. Quiero que sepas que hoy Jesús ha dicho: yo pagué tu deuda. Yo pagué tu deuda. Cierren sus ojos. Apaguen las luces, por favor. Padre, ponemos en tus manos esta mañana. Entendemos medianamente lo que tú hiciste.
Hoy estoy seguro que no merecíamos nada de eso. Estoy seguro que incluso con un uñero sentiríamos que estamos incapacitados para hacer algo por alguien. Pero tú entregaste todo, sabiendo que ibas a sufrir todo eso. La angustia dentro de lo humano fue tan alta que llegaste realmente a sudar sangre. Y habiendo podido decir, no, yo salgo corriendo, me voy, ibas a pagar la deuda por cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, entendemos que has hecho demasiado y que te valoramos muy poquito. Padre, aquí estamos. Yo quiero entregarte una vez más el corazón y pedirte perdón, porque no damos como tú pides, como tú mereces. No nos comprometemos contigo, con la palabra. No nos comprometemos en el amor. Vivimos tan pendientes de las normas para juzgar a otros y nos olvida que hay un espejo en el que nos podemos mirar. Dejamos que nuestro vínculo contigo esté gobernado por la vanidad, por la envidia, por el orgullo, por cosas del mundo, con un compromiso tan pobre que hoy solamente podemos decirte, Señor, tenemos vergüenza. Esto tiene que cambiar. Yo necesito cambiar, Señor. Queremos ser una iglesia que cumpla con el rol, que anuncie las buenas nuevas, no inconstante, no la que viene de vez en cuando, sino la que se congrega, la que se apasiona, la que procura servirte, la que entiende que el domingo es tu día, la que escucha tu voz, esa voz que dice, vayan y hagan discípulos. Pero no podemos hacer discípulos si no somos discípulos. Yo te ruego, Señor, que bendigas cada persona que hay en este lugar. Te ruego, Señor, que nadie pueda salir de acá de la misma manera como entró, y que podamos entender la reverencia que merece este lugar, la reverencia que merece presentarnos delante de ti, la reverencia que merece entender lo que hiciste por nosotros, para que podamos comprometernos contigo. Y es indescriptible lo que podemos sentir cuando tú hoy estás diciendo al corazón de cada uno, no te preocupes, yo he pagado tu deuda, ya no debes nada, ahora puedes venir confiadamente al trono de la gracia. Pero como le dijo Jesús a la mujer que fue encontrada en adulterio, vete en paz y no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Padre, oro para que tu palabra quede escrita, sembrada,
con raíces profundas en el corazón de esta tu iglesia, y que nadie pueda quedar igual después de hoy, Señor. Que cada vez que pienses en hacer algo que esté mal, venga a mente esos momentos, esos latigazos, esa espina clavada en la cabeza, afectando los nervios, esa espina que sobre el golpe en la cruz se clavaba más en el cráneo. Esos nervios reventados, esos hombros dislocados, todo el dolor. Que podamos imaginarnos el último aliento que hiciste, el dolor tan grande en la humanidad de Jesús, para pagar nuestra deuda. Hoy, Señor, no tenemos más que decirte. Anhelamos amarte de manera genuina y honrarte con nuestra manera de vivir. Padre Santo, bendice este lugar, Señor. Toca a cada persona. Haz que tu Espíritu Santo descienda y tenga poder sobre todos. En el nombre precioso de Cristo Jesús declaramos que hoy hay limpieza espiritual y que nadie saldrá de este lugar de la misma manera. Hoy todos sin deuda, limpios. Como dice tu palabra, Señor, los vestidos sucios han sido quitados y hoy saldremos espiritualmente con un traje blanco, en fibra pura, sin mancha y sin arruga, y con una mente limpia. En tu nombre, Señor, en tu nombre bendecimos esta iglesia. Padre, gracias por esta mañana y el poder de tu palabra. Te oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu, y en acción de gracias por haber pagado nuestra deuda, por estar en nuestras vidas y porque sabemos que nos acompañarás siempre. Amén.